Había escuchado historias sobre el bosque de la penumbra desde que era niño. Situado a las afueras de nuestra ciudad, este bosque tenía una fama siniestra que atraía tanto a curiosos como a buscadores de emociones fuertes. La leyenda hablaba de una zona oscura dentro del bosque, un lugar donde los dispositivos electrónicos dejaban de funcionar y las personas enfrentaban encuentros con seres luminosos que desafiaban toda explicación. Aunque siempre había descartado estas historias como cuentos para asustar, una parte de mí estaba intrigada. Esa intriga fue lo que me llevó a planear una expedición con algunos amigos, convencido de que era hora de desentrañar el misterio. Era una tarde de otoño cuando nos reunimos en la entrada del bosque. El grupo consistía en mí, Sofía, una escéptica empedernida, Diego, un entusiasta de lo paranormal, y Laura, quien a pesar de su miedo, no quería perderse la oportunidad de explorar. Llevábamos linternas, mapas, y una variedad de dispositivos, teléfonos, cámaras y un detector de campos electromagnéticos que Diego había insistido en traer. Los primeros pasos en el bosque fueron tranquilos. El aire olía a tierra húmeda y hojas secas, y el sol, aunque comenzaba a descender, todavía filtraba su luz entre los árboles. Sin embargo, a medida que nos adentrábamos, el ambiente cambió. Los sonidos habituales del bosque, el canto de los pájaros, el crujir de las ramas, se volvieron menos frecuentes. Era como si el bosque mismo estuviera conteniendo la respiración. Tras una hora de caminata, llegamos a un claro que Diego identificó como la entrada a la zona oscura, según el mapa que había descargado. En ese momento, nuestros teléfonos dejaron de funcionar. Las pantallas se apagaron y las linternas comenzaron a parpadear, incluso aquellas que no dependían de baterías recargables. Laura empezó a respirar agitadamente, mientras Sofía intentaba racionalizar la situación, alegando que podía ser interferencia magnética natural. Entonces lo vimos, una luz pulsante en la distancia. Al principio pensamos que podía ser un dron o una linterna, pero cuando nos acercamos, se hizo evidente que no era nada de este mundo. La luz flotaba a unos metros del suelo, cambiando de forma y color. Parecía viva. Nos quedamos congelados, incapaces de procesar lo que veíamos. Fue entonces cuando escuchamos un sonido, un zumbido bajo que vibraba en nuestros pechos, como si el mismo aire estuviera cargado de electricidad. Sin previo aviso, la luz se dividió en varias esferas más pequeñas que comenzaron a moverse alrededor nuestro. Diego intentó tomar una fotografía, pero su cámara explotó en sus manos, lanzándolo al suelo. Las luces se acercaron más, y una de ellas pasó tan cerca de mi rostro que pude sentir el calor que emanaba. En ese momento, todos comenzamos a correr, dejando atrás el claro y adentrándonos a ciegas en el bosque. Aunque corrimos sin parar, el zumbido no nos abandonó. Finalmente, cuando el cielo ya estaba oscuro, tropezamos con un árbol caído y nos detuvimos a recuperar el aliento. Las luces ya no estaban a la vista, pero la sensación de ser observados persistía. Nadie dijo nada, pero todos sabíamos que habíamos cruzado un límite que no deberíamos haber cruzado. «Tenemos que salir de aquí», dijo Laura, su voz temblando. «Esto no es natural». Sin embargo, mientras intentábamos decidir el camino de regreso, nos dimos cuenta de que el bosque había cambiado. Los senderos que habíamos tomado antes ahora parecían diferentes, y ninguna de nuestras linternas funcionaba para iluminar el camino. Estábamos atrapados, y la verdadera pesadilla apenas comenzaba. El aire se volvía cada vez más denso a medida que tratábamos de orientarnos. No había estrellas visibles, y el cielo estaba cubierto por una oscuridad impenetrable. Intentamos calmarnos y organizar nuestros pensamientos, pero era difícil con la sensación constante de ser vigilados. Laura lloraba en silencio, y Diego revisaba compulsivamente su detector de campos electromagnéticos, aunque este también había dejado de funcionar. «Es como si el bosque estuviera vivo», murmuró Sofía, rompiendo el silencio. Nadie respondió. Decidimos avanzar hacia donde creíamos que estaba la salida, marcando los árboles con un cuchillo que llevaba Diego. Sin embargo,
tras caminar durante lo que parecieron horas, nos encontramos de nuevo en el mismo claro donde habíamos visto las luces por primera vez. Era imposible. Habíamos cambiado de dirección varias veces para evitarlo, pero ahí estaba. Las marcas que habíamos hecho en los árboles también habían desaparecido. Algo, o alguien, no quería que saliéramos del bosque. El claro parecía burlarse de nosotros con su presencia. La temperatura había bajado notablemente, y una neblina espesa comenzaba a cubrir el suelo. La sensación de estar atrapados era insoportable. Diego, normalmente el más optimista del grupo, parecía al borde del pánico, mientras Sofía, que siempre buscaba una explicación lógica, permanecía en silencio, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. Decidimos sentarnos en un círculo para intentar pensar con claridad. Laura temblaba, aferrándose a una manta que había traído en su mochila. «Esto no tiene sentido», murmuró Sofía finalmente, rompiendo el silencio. «Los caminos deberían llevarnos a algún lugar. No podemos simplemente estar caminando en círculos». «¿Y si no son los caminos?», dijo Diego, mirando a su alrededor con paranoia. «¿Y si es el bosque? ¿Y si no quiere que nos vayamos?». El comentario provocó un escalofrío colectivo. A pesar de lo irracional que sonaba, algo en su tono nos hizo pensar que podía tener razón. El bosque no se sentía como un lugar normal, había algo profundamente hostil en su quietud, en la forma en que parecía absorber cualquier intento de escapar. De repente, un sonido suave rompió el silencio. Era un susurro, apenas audible, pero suficiente para helarnos la sangre. Era como si alguien estuviera hablando justo fuera de nuestro campo de visión, sus palabras indistintas pero llenas de una urgencia inquietante. Nos levantamos de golpe, mirando en todas direcciones, pero no había nadie. ¿Escucharon eso?, preguntó Laura, su voz apenas un hilo. «Sí», respondí, tratando de mantener la calma. «Manténganse juntos. Sea lo que sea, no nos separemos». Avanzamos lentamente, con los nervios a flor de piel. Los susurros continuaban, a veces más cerca, a veces más lejos, pero siempre allí. Era como si el bosque estuviera lleno de voces que no podíamos comprender. En un momento dado, Diego tropezó y cayó al suelo. Cuando lo ayudamos a levantarse, vimos que su mano estaba cubierta de algo viscoso y oscuro. Era como una savia negra que emanaba del suelo. «¿Qué demonios es esto?», exclamó, tratando de limpiarse, pero el líquido parecía adherirse a su piel. Antes de que pudiéramos responder, un destello de luz apareció en la distancia, seguido de un zumbido que resonó en el aire. Era una de las esferas luminosas, pero esta vez no estaba sola. Varias luces comenzaron a emerger del bosque, rodeándonos lentamente. No parecían agresivas, pero su presencia era profundamente inquietante. Se movían con una inteligencia que no podíamos comprender, sus formas cambiando constantemente. «¡Corran!», gritó Laura, pero no había hacia dónde correr. Las luces nos tenían completamente rodeados. En medio del caos, una de las esferas se acercó a mí. Podía sentir el calor que irradiaba, pero también algo más, una sensación de que estaba siendo examinado, de que esta cosa podía ver dentro de mi mente. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Era como si la luz tuviera control sobre mí. Sofía logró reaccionar y me jaló, rompiendo el extraño trance en el que estaba. Pero las luces no parecían dispuestas a dejarnos ir. Se acercaban cada vez más, y el zumbido se hacía más fuerte, llenando el aire con una presión insoportable. Diego, en un acto de desesperación, lanzó una roca hacia una de las esferas. El impacto fue insignificante, pero provocó una reacción inesperada. Las luces comenzaron a brillar con más intensidad, y el zumbido se transformó en un grito agudo que nos obligó a cubrirnos los oídos. Entonces, como si algo las hubiera llamado, las esferas desaparecieron de repente, dejando el bosque en un silencio aún más opresivo.
La única evidencia de que habían estado allí era el suelo chamuscado donde habían flotado y un leve olor a ozono en el aire. Esto no es un lugar. Es una trampa, dije, intentando recuperar el aliento. Y nosotros somos la presa. Nadie discutió. Sabíamos que quedarnos en ese claro era peligroso, pero cada intento de encontrar una salida parecía llevarnos de regreso. Algo más grande estaba en juego, algo que ninguno de nosotros podía entender. Sin embargo, lo que sí sabíamos era que el bosque no nos dejaría salir tan fácilmente. El claro, iluminado únicamente por una pálida luz lunar que apenas lograba atravesar la espesura, tenía un aire de amenaza tangible. A pesar del cansancio y la desesperación, decidimos que quedarnos juntos era nuestra mejor opción. Cada uno de nosotros sentía que, aunque estábamos en grupo, la verdadera amenaza estaba en el bosque que parecía observarnos, una entidad invisible que nos manipulaba a su antojo. Sofía se acercó al centro del claro, y en un intento de comprender lo que estaba sucediendo, comenzó a examinar el suelo. Allí, bajo la débil luz, notamos algo que habíamos pasado por alto antes, unas inscripciones grabadas en el suelo. No eran palabras, sino símbolos complejos y entrelazados, como un antiguo lenguaje que ninguna de nuestras mentes podía descifrar. Sofía se agachó para examinarlos de cerca. «Esto no es algo natural», murmuró, su voz teñida de temor y fascinación. «Es como si fuera una especie de barrera o un ritual». Laura retrocedió, negando con la cabeza. «No toques nada». «¿Qué pasa si esto es lo que nos mantiene atrapados?», dijo, su voz al borde de un grito. Diego, sin embargo, parecía más decidido que nunca. «Si esto es un ritual o un sello, quizás podamos deshacerlo», dijo, sacando de su mochila un lápiz que milagrosamente seguía intacto. Comenzó a trazar sobre los símbolos, intentando completar los patrones interrumpidos. Al contacto del lápiz con el suelo, una de las esferas luminosas apareció de repente, flotando a pocos metros de distancia. No se movía agresivamente, pero su mera presencia provocó que nuestros cuerpos se tensaran al unísono. La esfera comenzó a parpadear, como si estuviera comunicándose. «Déjalo, Diego», grité, pero él parecía hipnotizado, continuando con su tarea. Fue entonces cuando ocurrió algo que ninguno de nosotros esperaba. El bosque se iluminó brevemente con un destello cegador, y en ese instante, todos escuchamos las voces. No eran simples susurros como antes, sino un coro, profundo y resonante, que hablaba en un idioma incomprensible. Cada palabra parecía vibrar dentro de nosotros, afectándonos de maneras diferentes. Laura se desplomó, llorando convulsivamente. Sofía cayó de rodillas, murmurando incoherencias. Diego gritaba, aferrándose la cabeza como si las voces fueran a desgarrar su mente. Por mi parte, sentí como si algo me estuviera invadiendo, explorando cada rincón de mis pensamientos y recuerdos. Era una sensación de vulnerabilidad absoluta, como si estuviera desnudo ante una conciencia inmensa y despiadada. En un esfuerzo por recuperar el control, cerré los ojos y me aferré al único pensamiento que parecía real en ese momento, la necesidad de proteger a mis amigos. Cuando el destello desapareció, las luces también se habían ido, dejando el bosque sumido en una oscuridad aún más profunda. Diego estaba tirado en el suelo, inmóvil, y Laura intentaba calmar sus sollozos. Sofía, con una expresión ausente, seguía mirando los símbolos, como si todavía pudiera ver el resplandor de las esferas en ellos. «Esto no es un simple fenómeno paranormal», dijo finalmente, con la voz quebrada. «Estamos dentro de algo más grande. Esto no es solo un bosque. Es un umbral». La palabra umbral quedó flotando en el aire, cargada de un significado que ninguno de nosotros quería explorar. Pero el bosque no parecía dispuesto a darnos elección. Al intentar ayudar a Diego a levantarse, noté que su piel estaba extrañamente fría, y aunque sus ojos estaban abiertos, parecía estar en un estado catatónico. «No podemos quedarnos aquí», dije, aunque sabía que nadie necesitaba que se lo recordara. «Sofía»,
¿Puedes caminar? Laura, ayúdame con Diego. Tenemos que movernos. Con un esfuerzo monumental, logramos salir del claro, siguiendo lo que creíamos que era un nuevo sendero. Pero el bosque no estaba dispuesto a dejarnos ir tan fácilmente. Cada paso que dábamos parecía más pesado que el anterior, y los susurros, aunque más distantes, seguían persiguiéndonos, una constante amenaza en la oscuridad. Finalmente, llegamos a una especie de estructura antigua y deteriorada, oculta entre los árboles. Era una cabaña, o lo que quedaba de ella. Las paredes estaban cubiertas de musgo, y el techo se había derrumbado parcialmente, pero parecía ofrecer un refugio temporal. Entramos sin dudar, desesperados por encontrar algo que nos protegiera de la interminable hostilidad del bosque. Sin embargo, al cruzar el umbral de la cabaña, una sensación de familiaridad me golpeó como un martillo. Los símbolos que habíamos visto en el claro estaban grabados en las paredes interiores, más intrincados y detallados. Y en el centro de la cabaña, sobre el suelo polvoriento, había un círculo perfecto hecho de piedras negras, irradiando una energía que hacía que el aire se sintiera denso y cargado. No estábamos más seguros allí dentro. Habíamos caído más profundamente en las garras del bosque, y lo que fuera que nos observaba desde las sombras estaba cada vez más cerca. El silencio dentro de la cabaña era tan espeso como la oscuridad que nos rodeaba. Nos habíamos refugiado allí buscando un respiro, pero ahora parecía que habíamos caído en una trampa aún más profunda. Las marcas en las paredes eran innegables, estaban conectadas con los símbolos que habíamos visto en el claro, como si esta estructura fuera una extensión de lo que había comenzado allí. Diego, aún pálido y sin reaccionar, permanecía tendido en una esquina. Laura se arrodilló a su lado, susurrando palabras de consuelo, aunque sabía que él no podía escucharla. Sofía y yo observábamos el círculo de piedras en el centro de la habitación, una figura tan perfecta que parecía fuera de lugar en un entorno tan desmoronado. Al acercarnos, sentimos un calor extraño emanando de las piedras, acompañado de un débil resplandor que parecía pulsar al ritmo de un corazón invisible. ¿Qué es esto?, preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. No sabía qué responder. El círculo parecía ser el origen de todo, pero al mismo tiempo, su propósito era incomprensible. De repente, Sofía extendió la mano hacia el borde del círculo, como si algo la estuviera atrayendo. «No lo toques», grité, agarrándola por el brazo justo a tiempo. Ella me miró con ojos desorbitados, como si acabara de despertar de un trance. No podía evitarlo. «Es como si algo estuviera llamándome», dijo, llevándose las manos a la cabeza. Fue entonces cuando el bosque comenzó a reaccionar. Un fuerte zumbido llenó el aire, como si miles de insectos invisibles estuvieran revoloteando a nuestro alrededor. Las paredes de la cabaña temblaron, y el resplandor del círculo se intensificó, llenando la habitación con una luz cegadora. De la nada, las esferas luminosas aparecieron dentro de la cabaña, rodeándonos. Parecían más definidas ahora, como si la proximidad al círculo les hubiera otorgado mayor solidez. Podíamos distinguir formas en su interior, figuras humanoides que se retorcían, como atrapadas dentro de las luces. Una de las esferas flotó hacia Diego, deteniéndose justo encima de él. Laura intentó apartarlo, pero fue como si una fuerza invisible la empujara hacia atrás. La esfera comenzó a girar rápidamente, emitiendo un sonido agudo que nos hizo cubrirnos los oídos. Diego se convulsionó, y por un momento, sus ojos se abrieron, brillando con la misma luz que irradiaba de la esfera. «Déjenlo en paz», gritó Laura, pero no había nada que pudiéramos hacer. La esfera se retiró abruptamente, dejando a Diego inmóvil una vez más. Sin embargo, algo había cambiado. Su pecho subía y bajaba con dificultad, pero al menos estaba respirando. Laura corrió hacia él, mientras Sofía y yo nos concentrábamos en las otras esferas que ahora flotaban alrededor del círculo, como guardianes vigilando su tesoro. «Tenemos que destruirlo», dije, señalando el círculo. Sofía me miró como si estuviera loco.
¿Y cómo se supone que hagamos eso? Ni siquiera sabemos qué es. Antes de que pudiera responder, una voz resonó en nuestras cabezas. No era un sonido, sino un pensamiento, una presencia que invadió nuestras mentes al mismo tiempo. No deben estar aquí. Las palabras estaban cargadas de una autoridad que nos hizo temblar. Las esferas comenzaron a moverse más rápido, y el calor en la habitación se volvió insoportable. Sentíamos como si estuviéramos siendo expulsados, no físicamente, sino psicológicamente, como si algo intentara desgarrar nuestra voluntad de permanecer allí. «Salgan de aquí», dijo Sofía, agarrándome del brazo. Pero no podía moverme. Había algo en el círculo que no podía ignorar, algo que sentía que era la clave para escapar. Con un esfuerzo monumental, levanté una de las piedras del suelo. Era más pesada de lo que parecía, y al hacerlo, el resplandor del círculo disminuyó levemente. Las esferas reaccionaron violentamente, emitiendo un sonido ensordecedor mientras se lanzaban hacia mí. «¡Corre!», grité, lanzando la piedra fuera de la cabaña. Las esferas me golpearon, derribándome, pero el círculo parecía debilitado. Sofía y Laura me arrastraron hacia la salida mientras las paredes comenzaban a derrumbarse. Afuera, la oscuridad nos envolvió nuevamente, pero el zumbido había cesado. A lo lejos, entre los árboles, las luces seguían flotando, observándonos mientras nos alejábamos. No habíamos terminado. Lo sabíamos. Pero habíamos ganado algo, una mínima esperanza de que podríamos entender, y tal vez, sobrevivir. El amanecer era apenas un tenue resplandor en el horizonte cuando dejamos atrás la cabaña, maltrechos pero determinados a no ser vencidos por el bosque. Cada paso que dábamos parecía desafiar la opresión del lugar, como si nuestra voluntad de sobrevivir fuera más fuerte que la oscuridad que nos envolvía. A pesar de las heridas y el agotamiento, el claro objetivo de alejarnos del círculo y las esferas luminosas nos mantenía avanzando. Diego caminaba con dificultad, apoyándose en Laura, quien apenas podía ocultar el miedo reflejado en su rostro. Sofía y yo liderábamos el grupo, sosteniendo ramas afiladas como armas improvisadas, aunque sabíamos que eran inútiles contra las entidades que nos acechaban. El bosque parecía abrirse a medida que nos movíamos, pero cada crujido de ramas o murmullo del viento nos hacía detenernos en seco, temerosos de que las luces regresaran. A medida que el día clareaba, algo extraño comenzó a suceder, los sonidos del bosque regresaron. El canto de los pájaros y el susurro de las hojas al viento rompieron el silencio opresivo que había gobernado la noche. Sin embargo, esto no nos tranquilizó. Era como si el bosque quisiera distraernos, hacernos bajar la guardia antes de un último ataque. «Ahí adelante», dijo Sofía de repente, señalando entre los árboles. Un débil rayo de luz solar se filtraba, prometiendo la salida. Aceleramos el paso, pero el zumbido regresó. Esta vez, era más fuerte, resonando en nuestras cabezas como una advertencia. Las esferas luminosas aparecieron de nuevo, surgiendo entre los árboles como si el bosque las hubiera vomitado. No se movían con la misma hostilidad que antes, en cambio, flotaban en un patrón hipnótico, formando un círculo alrededor nuestro. «No podemos parar», grité, aunque el miedo me atenazaba. Las esferas se acercaron más, y en sus interioridades brillantes comenzaron a aparecer imágenes fugaces, rostros humanos, quizás de quienes habían osado entrar en la zona oscura antes que nosotros. Podíamos escuchar susurros, gritos ahogados, súplicas incomprensibles. Las entidades no solo eran guardianes, eran prisioneros y verdugos a la vez. Sofía tomó una decisión en ese instante. Sin dudarlo, arrojó una de las ramas hacia la esfera más cercana. El impacto la hizo vibrar y retroceder momentáneamente, pero el zumbido aumentó en intensidad. Las demás esferas se agitaron, cambiando de colores como si estuvieran comunicándose. «¡Corran!», gritó ella. Nos lanzamos hacia el rayo de luz, esquivando las esferas que ahora parecían más agresivas. Sentíamos sus pulsos de energía detrás de nosotros,
quemando la piel como si fueran un sol abrasador. A medida que corríamos, algo increíble sucedió, el bosque comenzó a retroceder, desintegrándose en fragmentos de sombra. Al atravesar el último límite de árboles, la luz del sol nos envolvió por completo. Caímos al suelo, jadeando, mientras las esferas se detenían justo en el borde del bosque. Por un momento, parecieron observarnos. Luego, desaparecieron una a una, dejando solo el sonido del viento en las copas de los árboles. Nos levantamos lentamente, mirando hacia atrás. El bosque seguía allí, imponente y silencioso, como si nada hubiera pasado. Pero sabíamos que nunca sería el mismo para nosotros. ¿Ahora qué?, preguntó Laura, su voz temblando. Nos vamos, respondí, ayudándola a levantarse. Diego y Sofía asintieron, aunque ninguno de nosotros estaba seguro de lo que significaba irse realmente. Habíamos sobrevivido, pero el bosque había dejado su marca. Mientras nos alejábamos, un último pensamiento cruzó mi mente: el bosque no solo nos había dejado ir, nos había dejado con un mensaje. Algo más profundo y aterrador acechaba en su corazón, algo que sabía que nunca entenderíamos por completo. El bosque de la penumbra había ganado su batalla, pero nosotros habíamos recuperado nuestra libertad, aunque a un precio que nunca podríamos medir.